mañana maravillosa en que nos permite estar todos acá juntos como iglesia para venir a disfrutar de este culto divino, de este culto congregacional, donde todos y cada uno entendemos y conocemos por qué estamos acá. Sabemos que tenemos un Dios al cual honramos, adoramos, alabamos y glorificamos en toda nuestra manera de vivir. Le doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, por los que pudieron estar acá, pero también más aún por aquellos que no han podido, por aquellos que en medio de sus circunstancias han sido todavía, pues están en esa etapa de aprisionamiento, en esa etapa de circunstancializadas sus vidas. Le pedimos a Dios, pues, que como es nuestra oración continua, porque así lo hacemos, nuestra oración continua en esta congregación, y no únicamente a los miembros de esta congregación, sino a todos y cada uno de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos hombres y mujeres que un día fueron tocados, que un día fue abierto su corazón para que conocieran de esta luz maravillosa, de este camino glorioso. Y sin embargo, pues, las mismas tinieblas, las circunstancias en que vivían anteriormente, aún los tienen atrapados. Pero nosotros sabemos que han sido llamados a libertad. Y dice la palabra que aquel que ha sido libre no puede estar sujeto a yugo de esclavitud. Es decir, desde el principio, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas predominaban en todo aquel paraje. Pero Dios no contendió con las tinieblas. Dios simple y llanamente, con su absoluta soberanía, solamente dijo, sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, e inmediatamente las tinieblas fueron separadas. Las tinieblas fueron disipadas. Ya no hubieron más tinieblas que predominaran en ese lugar donde estaba. Luego Dios les dio un lugar, y Dios separó las tinieblas, y a las tinieblas las llamó noche, y a la luz las llamó día, pero Dios les dio un lugar. Las tinieblas prevalecerán donde no hay luz. Amén. Porque donde hay luz no puede haber oscuridad. Y todos y cada uno de ustedes que me escuchan, que me ven a través de las redes, todos aquellos que un día vinieron a esta gracia y que hoy, por la razón que sea, no hayan podido estar devocionando, quiero que sepas que la luz vino a tu vida una vez y para siempre. O sea, esa luz está dentro de ti. Atrévete a buscarla. Busca esa luz y síguela. Es la bendición maravillosa que Dios determinó para ti. Es una luz eterna. Nunca más se apagará. Esa luz vino a la vida de todos y cada uno de nosotros para alumbrar. Y hoy somos nosotros esa luz del mundo. Dice la palabra, porque si no haríamos mentiroso al Dios que predicamos. Y dice la palabra, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Amén. Y Dios te ha escogido, Dios te ha llamado. Un día conociste de esta verdad maravillosa. Un día pudiste venir a esta gracia y esa escogencia fue de una vez y para siempre. Escucha bien. El plan para que fuiste escogido se va a cumplir en tu vida. Y no importa si en este tiempo no estás devocionando. En el tiempo del cumplimiento todo se cumple. Todo, absolutamente todo. Y dice la palabra que hay un tiempo para todas las cosas. Lo único que se predica a tiempo, que se hace a tiempo y fuera de tiempo, es la predicación del evangelio. Hablar esta palabra, que es la gracia de justicia, de amor y verdad, por medio de la cual todos y cada uno vivimos. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que esta palabra pueda obrar en tu vida, a todo aquel que haya sentido que Dios le está hablando. Le damos gracias al Señor por este día maravilloso y nos preparamos para recibir de lo que Dios tiene para nosotros por medio de su palabra en esta tarde. Amén. La gloria sea para el Señor. Gloria a nuestro Señor. Qué bueno. Qué bueno. Damos gracias al Señor. No somos todos los que somos, pero somos los que estamos. Quiero decirles algo que a veces se nos olvida. El enemigo natural del reino de los cielos es enemigo de tiniebla, Satanás, el Dios de este siglo, como está escrito. El príncipe de este siglo,
el que habita en las tinieblas y en el mundo está vencido. Escuche bien, está vencido para los que estamos en Cristo. Amén. Pero él sigue siendo diablo. Por lo tanto, tenemos que devocionar. Tenemos que aprender a vivir sostenido en esta verdad maravillosa. Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle continuidad a la palabra en cómo Dios nos ha estado enseñando en este tiempo. Creo que estamos viviendo de plácemes, diría yo, mediante la palabra de nuestro Señor. Cuando hablamos de plácemes, hablamos de contentamiento, gozo, alegría, ¿no? Es esa alegría constante y consecuente en la cual estamos y debemos vivir siempre. Amén. Dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, ¿no? Dice que paciencia, bondad, benignidad, ¿no? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Y eso solamente lo podemos vivir cuando estamos centrados en Cristo, viviendo conforme a su palabra y sabiendo lo que Dios nos ha dado, viviendo por el Espíritu. Amén. Vamos a darle continuidad a esta conversión número 2, que nos pone en el contexto o en el contenido de saber que tenemos una vida a la que tenemos que seguir sustentando y tenemos que darle continuidad. Amén. El tema de hoy se llama Conversión 2 y vamos a estar hablando un poquito en el libro de Colosenses capítulo 3, vamos a estar leyéndolo desde el versículo 5 y hasta el versículo 13 para darle continuidad a este tema en el día de hoy. Amén. Colosenses 3, 5 al 13. Dice de la manera siguiente, en el nombre de Jesucristo. ¿No? Vamos a leerlo todo juntos para que tengamos. ¿Está lleno? Amén. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humanidad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere quejas contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sé agradecidos. Amén. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracia, te damos gloria, glorificamos tu palabra por medio de la cual, Señor, nos sustentas cada día. Te pedimos, nos hables esta tarde y que lo que tengamos, lo que hablas al corazón de cada uno de nosotros, lo podamos grabar, lo podamos enraizar para que haya ese fruto de gracia, justicia y amor cada día más en nuestras vidas. En el nombre de Jesús el Cristo, amén y amén. Gloria al Señor. Estamos acá y vamos a seguir en continuidad con este tema maravilloso. Si no nos íbamos a llevarnos nada, llevémonos este texto y leamos todos en cada día
no sé, yo siempre recomiendo cuando se lea, que se lea pausado. No escoja los versículos, pero lea hasta donde usted siente que debes leer porque tienes que digerir, ¿no? Y resulta que cuando nos metemos, por ejemplo, este capítulo 3 de Colosenses tiene 25 versículos. Entonces, si nosotros nos los metemos todos a la boca, entonces nos va a ser muy difícil digerirlo. Ese es como si usted agarra un pan y se mete medio pan en la boca, entonces usted quiere tragarlo rápido y no puede. Tiene que procurar mojarlo para poder tragarlo. Así mismo es la palabra. Esta palabra no tenemos, cuando nos disponemos a leer la palabra, no tenemos por qué tener prisa. Tampoco marquemos hacia dónde, no voy a leer 3 versículos. No. Disponte a leer y el Señor te dirá hasta dónde vas a leer. ¿Por qué? Porque en la medida que usted va leyendo, usted va a ir discerniendo. Y entonces habrán cosas donde te pare, wow, no había entendido esto. Gracias, Señor, por esta revelación, gracias por esta llenura. A lo mejor te quedaste en el versículo 2, pero fue allí donde Dios ya te hizo clic. Algo te mostró el Señor. Entonces te quedas allí degustándola, ¿no? Te quedas ahí rumiándola, dándole en tu boca hasta que la puedas verdaderamente tragar. Pero es así la palabra, ¿no? Entonces nosotros comemos, o sea, ingerimos, comemos, ingerimos y digerimos, pues, para que haya esa vitalidad. No sé, se me fue la otra palabra, pero Dios sabe todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Damos gracias al Señor por esta mañana maravillosa en que estamos acá. Entonces, vemos las cosas que conforme al Señor nos manda a que nosotros soltemos. Este texto que leímos nos pone en el contexto de saber qué es conversión. Este texto nos invita a las cosas que están de antemano. Dice que las cosas que nos impiden verdaderamente ser en Dios. Y dice que vestidos pues como de escogidos de Dios santo y amado, entrañable misericordia, de benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia, ¿no? Soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os ha perdonado, así también hacedlo vosotros. Amén. Entonces dice que nosotros tenemos aquí todo un camino por donde tenemos que ir soltando cosas, apartándonos de cosas. Y yo le doy gracias al Señor porque nosotros tenemos este evangelio bíblico que nos permite verdaderamente conformarnos, ¿no? Como verdaderamente ciudadanos del reino, como hijos de Dios, como hombres llenos de su gracia, ¿no? Y eso es lo más importante que nosotros debemos tener, ¿verdad? Que no venimos acá ni vivimos acá con una jerga, ni con un tipo de vestido, ni con una postura. Nosotros vivimos, ¿verdad? Como hijos de Dios, santos y amados, como dice la palabra. Nosotros hacemos y estamos tratando de hacer las cosas como corresponde verdaderamente a santos. Amén. Entonces, esa es la verdad maravillosa que nosotros debemos tener en este camino. Escuchen bien, la conversión no es un suceso como lo hemos compartido. La conversión es un proceso santo, un proceso divino, un proceso agradable, un proceso de justicia, donde cada vez que usted se centre en la palabra conversión, usted va recibiendo de eso, de Dios, ¿no? Usted sabe que estás avanzando a ser ese hombre de Dios, ese hombre que cuando tú te paras frente al espejo, sigues viendo tu físico, pero sabes que no concatena. Ese físico ya no concatena con el de adentro, con el contenido, ¿no? No es aquel que eras anteriormente. Y tal vez te vas a ver igual, pero no eres igual. No eres igual. Dios siempre está obrando. Esta palabra no regresa vacía. Esta palabra obra con poder en cada uno de nosotros. Y así debemos vivir este evangelio. Este evangelio, esa palabra de Dios que nosotros compartimos cada vez no nos dejará estar sin fruto. ¿Ves? Y así debemos vivir este evangelio. Usted se levanta en la mañana y usted ora 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y esa oración sube con olor fragante al templo del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque este es mi hijo amado de quien tengo contentamiento, de en que me complazco, dice el Señor. Amén. El reconocimiento que nosotros hacemos solamente de saber que tenemos un Dios
ya eso es suficiente para que Dios agradado esté consecuentemente de todos nosotros. Amén. Esta es esta verdad maravillosa que no nos dejará estar sin fruto. Entonces, bueno, vamos a darle gracias a Dios y bueno, seguimos avanzando en el camino de la conversión. ¿Por qué es un camino? Porque es un proceso. ¿Sí me entienden? Es un proceso. Entonces, como es un proceso, nosotros tomamos un poquito hoy, otro mañana. El que no debe de salirse del canon, el que no debe salirse del proceso, es usted. Esta palabra, este evangelio se vive todos y cada uno de los días. El que no tiene que salirse es usted. Usted no puede estar en un proceso que usted lo interrumpe cada vez que usted quiere. Es decir, hoy sí, mañana no. El que está viviendo tu vida eres tú. No, la palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos está diciendo? Asegúrate de que Dios esté reinando en tu vida. Asegúrate de que Él sea el Señor de tu vida, porque eso es lo que Él anhela. Entonces, eso no lo puede hacer si un día le das espacio, pero al día siguiente no. Es decir, hoy vine aquí, mañana también oro y estoy allí, pero de esa misma manera, cuando yo decida separarme de este proceso, lo decidí, me separé y ya. O sea, cuando decida pararlo, lo paro y ya. Eso no es así. El Hijo de Dios vive conforme en la presencia de su Padre. Vive consecuentemente en la presencia de Dios. Dios conoce y sabe todo de ti. Él es el que está obrando. Él es el que está haciendo. Y usted tal vez no lo vea. Tal vez, pero eso no significa que no está pasando nada. Dios está obrando. Él lo está haciendo. Amén. El Espíritu Santo de Dios no se detiene. Y Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Dios ha buscado, Dios ha hecho, Dios ha permitido que usted viniera a esta gracia. Y esa gracia que Dios ha permitido es la que debe de estar en nosotros todos y cada uno de los días. Amén. Dios verdaderamente nos ha escogido y nos ha traído a esta, su gracia, a este redil maravilloso. ¿Ve? Y Él cada día está tratando con nosotros. No importa de la manera que sea, porque tal vez lo quieres ver con los ojos físicos, pero no es con lo físico, es en el ámbito espiritual. Cuando le digo que en el ámbito espiritual, es porque le estoy hablando de que Dios es espíritu, y el que le busca en espíritu y en verdad debe buscarle. Usted no tiene que ver nada con sus ojos, pero vas a aprender a ver lo malo cuando antes ya no lo que hacías. Vas a aprender verdaderamente a irte desprendiendo, vas a aprender cuando en este proceso vas a aprender a conocer lo que ya no es correcto, vas a aprender a vivir dentro de lo correcto, vas a aprender a sacar aquello que sabes que no está correcto, vas a aprender a sacar la viga de tu ojo para poder ver, para poder ver en el ojo ajeno. Entonces vas a aprender a caminar conforme al orden del reino. Y esa es la verdad maravillosa que Dios nos ha dado en este tiempo. Amén. Entonces este proceso no es un proceso en la palabra, es un proceso en nuestras vidas. No es un proceso, esto es un proceso. O sea, no es un proceso, no en la palabra, es un proceso en tu vida. De eso estamos hablando. Entonces, sí, que no, la conversión es un proceso, sí, pero es un proceso en tu vida. Es un proceso que usted no lo puede interrumpir, porque aunque usted pretenda interrumpirlo, Dios no lo acepta. Dios nunca lo interrumpe. No importa lo que usted crea, Dios siempre está obrando. La obra que Él inició, usted la va a terminar. Y Dios está obrando, aunque usted viva como quiera vivir. Amén. Entonces, de esta manera nosotros seguimos avanzando en el camino de la conversión. En otras palabras, el camino hacia nuestra conversión. No es que se va a convertir aquel, no, soy yo el que me voy a convertir. Soy yo, por lo tanto no debo interrumpir el proceso. ¿No? Que como la dijéramos en la enseñanza pasada, forma parte de la restauración de la imagen y la semejanza de nuestro Señor Jesucristo con la que fuimos creados. Es decir, esa imagen que debe estar en mí. En el tiempo pasado, hace algún momento, les decía que usted podía verse a un espejo.
y usted tal vez iba a ver su imagen, pero esa imagen ya no era la misma. Esa imagen ya no es la misma, ¿no? Pero la imagen que usted tiene que ver ahora es la imagen de Dios en usted. Esa es la imagen que se está renovando. La imagen de gracia, la imagen de justicia. Esa es la imagen con que Dios te creó, con la que fuimos creados, la que tiene que restaurarse. Entonces, no es que nosotros veamos, ¿verdad? Mi imagen y me veo, o sea, no veo nada. No, es que tienes que ver a Dios en ti. Amén. ¿Cómo se manifiesta? Por tus obras, ¿no? Entonces, por ello es que tus obras son lo que van a fundamentar esa imagen. Pues entonces, eso es lo que estamos haciendo. Esa es la recreación, esa es la conversión a la que estamos llamados a hacer. Pues si bien se quiere, es el fundamento de la conversión. El que ve al Hijo, ve al Padre. Entonces, ese es el fundamento de la conversión. Juan 14:9 también nos lo dice de esa manera. Amén. Vamos a verlo. Dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Ahí está. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, pues en el Padre? Amén. Esa es la bendición. Que el que ve al Hijo, ve al Padre. Nosotros no podemos, no, que yo no veo a Dios. Pues como ya está creyendo, bueno, Dios mora en ti por el Espíritu Santo. No. Entonces, el que vino a la tierra fue el Hijo. Y el que ve al Hijo, ve al Padre. Como él estaba delante de ellos, le decían que ellos querían ver a Dios. Bueno, si me estás viendo a mí, estás viendo a Dios. Eso es lo que le dijo Jesús. Y en Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien Hijo lo quiera revelar. ¿No? Eso es lo que habla de esa unidad en la que también estamos sumergidos nosotros en este tiempo. Amén. Entonces, esta es la bendición maravillosa de esa conversión. Hacia allá debemos ir. Que Dios sea reflejado en todos y cada uno de nosotros. Pero ese reflejo se va a hacer por la semejanza, que es vivir conforme al Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, conforme al fruto que es inherente a nosotros. En la medida que nosotros vamos viviendo el fruto, manifestando ese fruto, se va estableciendo la imagen de Dios en nosotros. ¿Ves? Entonces la imagen se renueva conforme a la semejanza, con la unidad espiritual, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Es aferrarse, y esto entonces lo vivimos. Este debe ser nuestro objetivo, y entonces es aferrarse al pensamiento de Dios, que es más grande que mi pensamiento. Y así lo hemos venido. Es imposible que tengamos un fruto de justicia sin el pensamiento de Dios. Dice la palabra en Isaías 55:8. Dice con respecto al pensamiento que el pensamiento de Dios es más grande que nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Está hablando del pensamiento natural. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová, y el 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Escuchen bien, según esta palabra, no hay forma, manera alguna de que nosotros podamos andar en el camino de Dios sino con el pensamiento de Dios. Pero como Dios es un Dios perfecto, en 1 Corintios 2:16, como Dios es perfecto, en Dios se aseguró de que nosotros pudiéramos tener su pensamiento y que pudiéramos andar en sus caminos. ¿Cómo lo hizo? 1 Corintios 2:16 dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. O sea, si nosotros tenemos la mente de Cristo, es para que el pensamiento de Dios esté en nosotros, es para que el pensamiento espiritual esté en nosotros, es para que la gracia de Dios esté en nosotros, es para que Dios camine conforme a nosotros, nosotros caminemos conforme al plan de Dios, y de esta manera pues nosotros podamos glorificar a Dios sin perturbación alguna. Amén. Entonces la mente de Cristo es justamente para poder andar en los caminos de Dios. Asirme del pensamiento de Dios para poder andar en los caminos de Dios. Es imposible que lo pueda hacer
si yo no tengo la mente? Por eso tenemos que cultivar, entender lo que Dios nos ha dado. Dios nos hizo templo, morada del Espíritu Santo de Dios, que conecta, que es la mente espiritual, que es la mente de Cristo, que es la mente que, porque el Espíritu de Dios es el que escudriña aún en lo profundo de Dios. Y es por ello que somos sustentados de esa manera. Para ello Dios nos ha dado su mente, ¿no? De allí fluye, evidentemente que de allí fluye mi contenido de vida con el que he determinado vivir. ¿Cuál es ese contenido de vida? El contenido espiritual. Esta palabra ya tiene inherencia a mí, es parte de mi vida. Esta palabra, amén, es la oración, la gracia, la justicia, el poder, el amor, el gozo, la paz, la bondad. Todas estas cosas son inherentes a mí. Eso es mi nuevo estado. Y cuando yo vivo de esta manera, ya yo estoy predeterminando mi contenido de vida. Ya no vivo conforme a las circunstancias, no vivo conforme al mundo. Ahora vivo conforme al plan de Dios y conforme a lo que Dios está haciendo en mi vida. Amén. El contenido espiritual es ese. El contenido espiritual que se manifiesta por la guía y la llenura del Espíritu Santo, de quien yo soy templo y morada. Y esta es la bendición maravillosa. Dios nos ha equipado espiritualmente. Dios nos dio su Santo Espíritu. Dice la palabra que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Por eso aquí estamos los discípulos, por eso aquí vemos este grupito, como dirían muchos. Pero yo le digo a usted una cosa, de este grupito hay mucho, Dios se glorifica, Dios se agrada. ¿Por qué se agrada de este grupito? Porque este grupo verdaderamente lo honra. Este grupo pequeño lo honra en espíritu y en verdad, ¿no? Este grupo lo glorifica en toda su manera de vivir. Este grupo tiene la bendición maravillosa de conocer y saber lo que Dios nos ha dado. Primera de Corintios 3:16 dice que Dios nos distinguió. ¿Cómo que nos distinguió? Dice la palabra, primeramente, voy a pedirle a la hermana, primeramente póngame Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Hechos 17, 24 y 25, porque tenemos que entender esto para que sepa por qué usted es distinguido. Dice la palabra, Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. 25. Fíjense qué bendición tan grande. ¿Ven? Ni es honrado por manos de hombres, ¿no? Como si necesitase algo. Pues es Él quien da todo vida y aliento y todas las cosas. Amén. Qué distinción tan grande. Pero Dios no habita allí. Pero 1 Corintios 3:16 dice, ¿verdad? Para que vean que verdaderamente qué tan distinguidos somos. Dice la palabra, ¿no sabéis que sois templos de Dios? Y que el Espíritu de Dios nos anhela. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, Dios no habita en templo hecho de mano de hombre, pero habita en nosotros. Amén. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice, ¿qué fue lo que hizo Dios para constituirnos en templo? Dice, y de Jesucristo, ¿cómo dice? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está. Nos santificó para que pudiéramos ser ese templo. Amén. Nos santificó, nos lavó con su sangre para podernos constituir en templo. Entonces tenemos que ver verdaderamente lo que Dios nos ha dado. Tenemos que vivir de esta manera, santificados para Él. También, 1 Corintios 13, dice también, no puedo estar volteando, por favor. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa es la bendición por la que está el Espíritu Santo de Dios. Porque si Él está aquí, el Espíritu actúa con la palabra y acomoda lo espiritual a lo espiritual. No hay forma, manera de que nosotros no podamos entender esta palabra. No hay manera, Luis. Esta palabra es tuya. El Espíritu Santo de Dios fuiste sellado con Él un día. Y Él obra
para acomodando lo espiritual a lo espiritual. Te ubica en el canal celestial. Así que nadie puede decir, no, yo no entiendo esa palabra. No puede. O sea, ¿por qué no puede? No, porque si lo dices es porque no verdaderamente la está rechazando porque quiere. Tienes el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Amén. Y primera de Corintios 6:16, allí mismo, para que entendamos qué significa que el Espíritu Santo esté en nosotros, dice, ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? 17, sí. ¿Por qué? Ajá, sí, no, sigue. Porque dice el 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Amén. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén, ahí está. O sea, espiritualmente estamos unidos con Él. No hay manera de que usted no pueda entender. Si yo estoy unido a Él, entonces Él está obrando en mí. Yo no tengo que verlo, solamente lo tengo que creer. Más nada. Él está obrando en mí. Él está haciendo. Aunque yo no haga, Él está haciendo. Él me selló, me apartó, me sacó de donde yo estaba y me trasladó del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su luz. Amén. Entonces, este es el contenido que tenemos que prefijar. Sin esta guía no podemos prefijar nuestro contenido de vida. La palabra acomoda lo espiritual a lo espiritual. Significa que ordena nuestro pensamiento espiritual para que podamos vivir de manera espiritual. Amén. Es así, ordena nuestro pensamiento, nos adentra, nos pone en el canal celestial, para que nosotros vivamos conforme a esa dirección. Ese es el proceso. Ese es el proceso de conversión. El proceso de conversión no lo puede usted interrumpir, porque es Dios el que lo está haciendo. Amén. Entonces, no importa si usted no lo entiende, no lo quieres entender y lo abortarás en tu carne, en tu pensamiento terrenal, pero no lo puedes abortar conforme a lo que Dios está haciendo, ¿no? Por eso podemos tener la seguridad de eso. Así como está, y es así como estamos llamados a vivir, ¿verdad? De esta manera es como estamos llamados a vivir los hijos de Dios aquí en la tierra, conforme a esta guía, conforme a esta dirección. Esto es lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Pero sobre este estado espiritual en el que estamos llamados a habitar en los hijos de Dios aquí en la tierra, le vamos a dar continuidad un poquito más, con amplitud en el contenido. En el contenido voy a hacer un preámbulo aquí, un paréntesis. En el día de ayer estuvimos reunidos los discípulos de esta congregación, de esta iglesia regional, con la iglesia central Camino al Cielo. Los pastores nos reunimos y ayer una vez más, recibimos bastante gracia. Y yo compartía con todos los presentes, con los hermanos que veníamos, porque les decía que yo, preparando el mensaje entre semanas, uno de los primeros puntos con los que iba a compartir, el primer punto que yo tomé en cuenta para esta semana era ordenar, ¿no? Y ayer nos sorprendió, y ayer cuando fuimos, una de las palabras que desarrollamos ayer fue justamente eso, ordenar, ¿no? Entonces, si usted dirá ordenar, ¿qué? Todo. Porque en nuestra vida es necesario que sea ordenado todo. No hay manera de que usted pueda vivir en desorden cuando vino el Espíritu Santo a morar en usted. Dice que nos limpió y nos lavó de nuestros pecados para que el Espíritu Santo pudiera, con su sangre, para que el Espíritu Santo pudiera morar en nosotros. Por lo tanto, ordenar consiste en que es Dios el que sigue haciéndolo. Más allá de que los pensamientos sigan siendo naturales, más allá que le estés dando prioridad a lo terrenal, a lo carnal, a tus cosas, como tú la llamas, más allá de eso, nosotros sabemos que ordenar es poner por obra el consumado es decir, consumar todos y cada uno de los días, ese consumado es en nosotros. Es inherente a nosotros la victoria de Jesús en la cruz, por medio del cual nos ha dado salvación y vida eterna, por medio de la cual estamos acá. No había manera alguna de que nosotros pudiéramos estar acá. Él lo hizo todo. Por lo tanto, no hay nada que usted pueda hacer. Todo lo ha hecho el Señor y todo lo seguirá haciendo el Señor. El proceso en el que estamos inmersos en este tiempo es de Él.
Amén. Todo es de Él, todo lo ha hecho Él, por Él y para Él. Pero un día nosotros devocionaremos tal como el Señor así lo ha dispuesto. Ordenar es poner por obra, es decir, consumar en ti el punto de cambio que te permitirá asumir tu identidad y tu potestad de reino. Esa es la bendición maravillosa. Nosotros, Dios, todo lo que hizo, nos dio una identidad. Y eso es una de las cosas que yo tengo siempre presente y de las cuales más hablo. La conversión nos permitirá de manera definitiva asumir nuestra identidad y nuestra potestad. Saber quiénes somos, qué tenemos y qué podemos. Saber que somos ciudadanos del reino, saber que somos hijos de Dios, saber que usted no puede, no debe vivir conforme a una denominación de iglesia. Por eso no vives como hijo y no recibes de lo de tu padre. Por eso es que estás, como lo vamos a seguir viendo en estas enseñanzas. Como no vives como hijo, no recibes lo que tiene tu padre. Pero no es que tu padre no te lo quiera dar, sino que todo lo que el Señor tiene para nosotros, lo dio, Él lo trajo, es para sus hijos. Y así está establecido. Cuando la mujer sinofenicia vino, voy a parafrasear un poquito aquí, le pidió a Jesús, cuando le pidió a Jesús que le sanara a su hija, Jesús le dijo, no me está dado darle el pan de los hijos a los perrillos, ¿no? Y ella a los perros, dijo Jesús literalmente. Pero la palabra dice que él le dijo, oye, pero la mujer le dijo, oye Señor, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús le dijo, oye mujer, grande es tu fe, ¿no? Hágase como tú dices. Entonces respondiendo Jesús dijo, oye mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Amén. Pero la bendición de Dios es para los hijos, escuche bien, para los hijos. Por eso es que la mayoría de las congregaciones y de los hermanos en Cristo, nuestros hermanos, no reciben de lo que Dios ha dispuesto para ellos. ¿Por qué? Porque no vivimos como hijos. Dios nos preparó, todo lo ha preparado para sus hijos. Es los hijos, somos los que recibimos. Por ello tenemos que ordenar para que podamos vivir conforme a eso, conforme a qué, nuestra identidad de reino, nuestra posición adquirida, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen, le digo, y estos no nacen como los hijos que nacen de la carne y de sangre, no, estos nacen por voluntad de Dios. O sea, tenemos autoridad plena para que nosotros seamos esos hijos con derecho, porque así nos constituyó Dios. Amén. Entonces, esa potestad tiene que ser restaurada e implementada en nosotros cada día. Tener identidad y potestad de reino, es decir, requiere de asumir la posición adquirida que Dios nos dio en su reino. Veamos primera de Pedro 2:9. Entonces, cuando no tenemos esta posición adquirida, que no estamos viviendo conforme al Hijo, entonces, ¿sabe qué? O sea, me viene a la mente, normalmente los padres terrenales, normalmente todo lo que tienen se lo dan es a sus hijos. O sea, no se lo dan a cualquiera. Y aunque haya un amiguito, estén dos juntos, siempre tiende a darle un poquito más al hijo de él que al amiguito con que está. Es raro conseguir un padre justo que comparta igual para su hijo que con el otro que anda con él. Es raro, pero siempre tiene un poquito más de privilegio hacia su hijo, porque así son los padres. Perdón, así somos los padres naturales. Pero hoy nosotros que ahora somos padres de hijos del reino. Entonces estamos aprendiendo y debemos aprender. Los hijos de Dios, conforme a como nuestro Padre nos ama y con esa abundancia de amor que nuestro Padre nos ha dado, así también debemos conducirnos nosotros como esos padres que somos. ¿Ok? Primera de Pedro 2:9 dice, ¿quiénes somos en el reino? Y esta es la posición adquirida. Sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Aún con el plan ya inserto allí. Amén. Pero pone de manifiesto quiénes somos. Nación santa, real sacerdocio, vosotros sois linaje escogido,
linaje escogido. Es decir, tenemos, los hijos de Dios tenemos la misma sangre. Tengo la sangre de Cristo. Soy hijo por la sangre gloriosa de Jesús, el Cristo. ¿Ve? El ADN espiritual, ese ADN de gracia, de justicia, es lo que me hace hijo. ¿Ve? Pero dice que es un linaje escogido, real, que forma parte de la realeza, real sacerdocio. Dice que es una nación santa, que es el reino al cual formamos parte ahora. También nos dice que somos un pueblo adquirido por Dios, por medio de la sangre de su Hijo, por medio de su gracia, porque así Él lo determinó. Pero dice también para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que resplandezcamos en medio de todas las tinieblas que puedan existir. Amén. Entonces esa es la bendición maravillosa que todos y cada uno de nosotros tenemos. Sin identidad y potestad del reino de Dios definida en nosotros, no habrá conversión jamás, ya que la conversión es inherente al reino de Dios. Nosotros este año hemos disfrutado, y no podemos dejar de decirlo, con una palabra que Dios nos dio para este año, como lo es levantar la torre del reino de Dios, el reino de luz en nosotros. Ese reino, esa torre de luz que tenemos que levantar es el sistema del reino del cual nosotros formamos parte. ¿Amén? Es decir, desorden es de manera sencilla cuando lo que no es orden es desorden, que es lo que dice este primer punto, ordenar. Entonces, lo que no es orden es desorden. Donde hay orden, no hay desorden. Pero el desorden se manifiesta para que usted pueda saber que hay cosas que todavía tenemos que seguir trabajando. ¿Ven? Que hay cosas en las que todavía requieren un poquito más de luz, más del reino, más de la gracia de Dios, más del poder de Dios, más atención, y de esa manera ir avanzando en cuanto a todas las cosas. Desorden es de manera sencilla contravenir las ordenanzas, sus decretos, estatutos y leyes. Es caminar hacia atrás, ir contra la corriente, cambiar de roles y cosas así. Eso es algo muy habitual en los hogares. Por ejemplo, hoy por hoy, como está el mundo y de allí venimos, vemos consecuentemente que todavía a veces vivimos con los roles intercambiados en nuestros hogares. Vemos, no quería entrar en esto, pero hay situaciones vivenciales dentro de la casa donde está la esposa contra el padre. La esposa ya deja de ser esposa y se constituye más en esposo, y el esposo la viceversa, ¿no? El Dios estableció un orden desde el principio, le dijo que la mujer pariría, pero que el hombre era el que tenía que labrar la tierra, traer el sustento, era el que tenía que hacer las cosas, ¿no? Pero también sujetó la voluntad de la mujer a la del hombre. Pero vemos cómo estos roles se contravienen consecuentemente, y por eso viven en maldición, viven en desgracia, viven en aflicciones, viven en angustia, viven en tormento. Y aún los hijos no toman porque no pueden ordenarlos. Porque si hay desorden en mí, ¿cómo yo puedo ordenar en mi casa o cómo yo puedo ordenar a mis hijos? Entonces, si mis hijos están viendo las actitudes, las acciones de su padre, los hijos son reflejos de los padres. Entonces, si ese desorden permanece dentro de nosotros, aún siendo nosotros luz, ¿cómo es posible que nuestros hijos puedan brillar? ¿Cómo puede esa luz aludirlos a ellos? Si ellos van a ser siempre émulos de nosotros. Es decir, siempre van a estar haciendo lo que nosotros hacemos. Entonces tenemos que comenzar, esta palabra comienza haciéndonos ver a nosotros mismos por dentro. Tenemos que nosotros comenzar a cambiar eso de los roles, ¿no? Y que nuestro primero que Dios nos dice cuando venimos a este camino está en Mateo capítulo 5, versículo 14, 15 y hasta el 16, creo. Entonces dice Mateo 5, dice: vosotros sois la luz del mundo. Eso es lo primerito que Dios nos da cuando venimos acá. Nos constituye en luz, ¿verdad? Una ciudad sentada en un monte no se puede esconder, ni se pone bajo un almud. Dice la palabra, ni se enciende una luz para esconderla, sino que hay que ponerla en un lugar alto para que alumbre a todo. ¿Cómo dice? En casa. ¿Para que alumbre a quiénes? A los que están en casa. Entonces, donde yo debo de brillar, primeramente es en mi casa.
Entonces, a donde yo debo de ordenar, lo primero es dentro de mi casa. Porque ¿cómo voy a ordenar al vecino? Le voy a ordenar a otra parte cuando mi casa sigue siendo un desorden. Entonces, lo primero es en mi casa, pero dice también, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice la palabra. Así alumbre, ¿cuál luz? Esa que acabas de recibir tú delante de los hombres, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, así alumbre vuestra luz en donde quiera que ustedes estén. Después de tu casa, tu vecindario, tu lugar donde trabajas. Después de allí, en todas partes donde tú vayas, en todas partes donde tú estés. No puedes ser hijo de Dios únicamente en la iglesia. Y eso tenemos a veces por costumbre, que somos hijos de Dios en la iglesia, pero hijos del diablo en la calle. Y hay que decirlo. Es así, ¿no? Cuando estás en la iglesia y eres santo, pero sales de la iglesia y vives de otra manera. No entiendo eso, ¿no? Esta es nuestra manera de vivir, esta es nuestra gracia, esta es nuestra justicia. Así debemos habitar. Y alguno me dirá, oye, pastor, pero debe ser que tú ya lo lograste. No, pero sigo adelante. Pero sigo rectificando, sigo caminando. Puedo ver lo que no es correcto. Y si usted sabe que hice algo indebido, dígamelo. No importa. Yo estoy llamado a entender y a caminar y a corregir. Porque es así como podemos lograrlo. De otra manera es imposible, ¿no? Pero tenemos que decirlo, porque si no tenía que decir sí se dijo. Porque si no es así, entonces, porque yo hago lo incorrecto, tú también vas a seguir haciendo lo incorrecto. No, bueno, pero ese que usted es perfecto, pastor. No, yo no estoy hablando de la perfección. Yo estoy hablando de que tenemos que corregir. Hasta allá tenemos que llegar. Yo no soy perfecto, pero voy a decir como dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses. Pero una cosa hago, dejando atrás, sigo hacia adelante, hacia el supremo. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que nosotros podamos saber que estamos en esta corriente, que estamos en este camino con la intención de ordenar. Ordenar es que tú sí sea sí y que tu no sea no. Es la templanza, el dominio propio. Es que donde quiera que usted vaya, no, hoy te ven de una manera, pero al día siguiente te ven tirando piedra. Entonces, no es así. Hoy eres un corderito, pero mañana te levantas como un león o como un lobo. Entonces, no es eso. No, es que tienes que mantenerte en el canon de la gracia, de la justicia. Ya tu luz alumbra, a esa luz deben de venir los demás. Esa luz tiene que venir las personas, ¿no? Entonces tenemos que entender eso, levantar esa luz, esa torre, para que esa torre verdaderamente funcione. Ordenar es que sí, el dominio propio, ordenar es el principio del reino de Dios al cual ahora pertenecemos. Ese es el principio. ¿Cuál? El orden. Porque cuando Dios dijo sea la luz, ordenó todo lo que estaba desordenado. Dice la palabra que dijo Dios sea la luz, y con esa luz ordenó todo, empezó a ordenarlo todo, ¿no? A la luz, a la tiniebla. No sé qué vas a hacer su tiniebla. Usted va a estar únicamente reinando allí. Pero en todo lo que yo estoy creando lo voy a crear en luz. Entonces todo lo que Dios hizo lo hizo en luz. Dios no hizo nada en las tinieblas. Dios dice la palabra que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, es así. Nosotros tenemos, ¿no?, lo primero que debemos ordenar en nuestro pensamiento. Para esto debemos aferrarnos a la mente espiritual que ya Dios nos dio, la mente de Cristo. Esa mente donde el pensamiento de Dios obra con poder en nosotros para que podamos andar en sus caminos y podamos hacer la voluntad de Dios. Porque los hijos debemos ser obedientes a la voluntad del Padre, a la ordenanza, a las órdenes del Padre. Para esto tenemos que predeterminar nuestro pensamiento, ya que de él mana o fluye nuestro contenido de vida. Como dice Romanos 8:5. ¿Cómo dice Romanos 8:5? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Tenemos que tener problemas contra ellos? No, ellos no tienen este principio espiritual. Pero si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, de allí debe estar la guía y la llenura. Por lo tanto, de allí debe de fluir su contenido de vida. Su contenido de vida es un contenido totalmente diferente al del mundo. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y eso significa que es el contenido de uno y del otro. ¿Ven?
Al otro tiene el orden del mundo, pero los demás no. Sin ordenar es imposible la conversión, ya que sigue dominando las tinieblas, como lo vimos desde Génesis 3. Lo que no es orden es desorden, esto debemos saber y no digan, porque si lo sabe, lo digo, no, yo lo sé. Sí, porque como es algo sencillo, digo, donde hay luz, no hay oscuridad. Ah, sí, está bien, yo eso lo sé. Sí, pero por saberlo es que lo olvidas. Entonces, ¿cómo lo sabes? Es que lo pones por obra. Eso significa yo sé. No, yo sé. El yo sé es que usted está poniéndolo por obra. ¿Ven? Entonces, por eso, no, yo eso lo sé. Ajá, y si lo sabe, ¿por qué no lo pones por obra? Pues? Entonces, porque si lo sabe, es mucho peor el desordenado. ¿Por qué? Porque lo sabes y no lo haces. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Es peor aún, conocer y saberlo y no aplicarlo. Entonces no puedes decir, no, yo sé eso. Sí, lo sabes, pero no lo practicas. No lo pones por obra. Entonces es peor aún. El desorden, ¿qué es lo que es peor aún? El desorden. Porque tienes y sabes que debes hacerlo, pero no lo haces. ¿Ok? El desorden no tiene cabida en el reino de Dios, ya que el reino de Dios es un reino de orden. El desorden nos quita toda la posibilidad de disfrutar de las bendiciones y oportunidades que Dios nos ha dado. Escuchen bien. Todo lo que Dios nos ha dado, todas las bendiciones restituidas en los lugares celestiales en Cristo, solo las podemos disfrutar en un absoluto orden en nuestras vidas. Y recuerde, lo que es orden no es desorden. Entonces, dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí es cierto? Ajá. Entonces, hemos sido bendecidos con toda bendición celestial en los lugares. Entonces, si nosotros, esas bendiciones, ¿cómo van a funcionar en nuestras vidas? Cuando nosotros ordenamos, cuando estamos centrados y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Debemos ordenar para poder disfrutar la oración, el mensaje, la meditación de manera concentrada. De otra manera, es difícil que nosotros podamos verdaderamente vivir en orden. Ordenar es directamente proporcional a corregir, a rehacer, a recrear. Eso es ordenar, ¿no? Tener la bendición de poder corregir es la oportunidad para ordenar, ya que la corrección sana, pero la indiferencia destruye. Es decir, si usted sabe que lo tiene que hacer y no corrige, pues eso usted se está destruyendo usted mismo. La indiferencia ante el desorden es la ceguera espiritual que alude al estado espiritual del creyente. Voy a repetir esto. La indiferencia ante el desorden, es decir, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado, ¿no? Dice que la indiferencia ante el desorden es la ceguera espiritual en el que vive el creyente, al estado espiritual del creyente. Amén. Entonces, eso debemos conocer conforme al desorden. Dios nos llamó a vivir en un absoluto y perfecto orden. Donde hay luz, no hay oscuridad. Amén. El segundo punto tiene un título con el cual Dios me aludió bastante en estos días. Dice, el segundo punto es, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Apocalipsis capítulo 3:20, pero vamos a leerlo, Apocalipsis 3:20, 21 y 22. Vamos a leerlo con discernimiento para que entendamos. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a él y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, venciere, ¿qué significa? El que puede abrir la puerta. El que puede abrir la puerta. Ese es el que vence. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El 22 dice. ¿A quién le dice?
a la iglesia. Señor me hablaba de malentender. Cuando malentendemos, a veces no podemos hacerlo ni poner por obra. Escuche bien. Esta palabra siempre, al menos yo la usé como la usa la gran mayoría de hermanos en Cristo, para la obra de la calle, para llamar a los hombres a que vengan a Cristo. Oramos para que las personas abran la puerta, oramos para que los hombres vengan al reino, pero esta palabra no es para ellos. Esta palabra es para la iglesia, ¿ok? Esta palabra es para nosotros. Yo no sé cómo la tenían ustedes, pero como yo viví bastante la obra de la calle, esa palabra siempre se la escuché a los predicadores en la calle cuando hacen el llamado para que vengan a Cristo, en fin, qué sé yo. Y yo incluso lo usé también para ellos. Pero el hombre no puede abrirle puertas a Dios, porque el hombre está separado de Dios y está condenado eternamente. Por lo tanto, quien puede abrir esa puerta son aquellos escogidos, los que Dios ha traído a su reino santo y poderoso. Amén. Así que esta palabra Dios nos la dio, es para nosotros. ¿Qué significa la puerta y cuál es la importancia de abrirla? La puerta es justamente la de la comunión. Ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Dios anhela ser el Señor de tu vida. Eso es lo que Él desea. Pero Él desea que no te resistas y que vengas a Él. Él desea intimar con Él. Dios nos hizo templo, morada de su Espíritu. Pero si no tenemos comunión, si no tenemos unidad espiritual, es muy difícil que Dios pueda ser el Señor de nuestras vidas. Es muy difícil que Él nos pueda guiar. Es muy difícil que Él pueda verdaderamente ayudarte a transicionar, a cambiar, a ayudarte a que te puedas vivir fortalecidamente conforme a su reino. Entonces, esta palabra me llenó bastante de gracia en estos días. El Señor me hablaba allí y me decía, ¿qué significa abrir la puerta? Significa abrir la puerta es asumir que yo soy uno con Dios, Dios conmigo, yo con Dios. Incluso es verdaderamente es la personalización del evangelio. Pudiéramos decir, mi evangelio. Es personalizar la palabra, mi palabra. Es saber que yo y el Espíritu Santo y yo uno somos. Entonces, de esa manera yo personalizo, de esa manera es que yo le estoy abriendo la puerta a Dios y que yo tengo avance en cuanto a ello. Entonces, de esa manera recibir todas las bendiciones de Dios, la guía divina, su gracia, su justicia, su fuerza y su poder. Juan 10:7, Juan capítulo 10, versículos 7 y 9, nos dice claramente quién es la puerta y la importancia de entrar por esta puerta. Amén. Vamos a verlo en de Juan 10. Volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no escogieron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará paz. Amén. Entonces, ahí está la puerta. Esa es la puerta de gracia. Amén. Es Jesús. El pasto es el sustento, el alimento divino. Ese que el que la abre lo puede recibir. Ese que va a estar siendo fortalecido en el poder de la palabra. Amén. Ese que está fortalecido en la guía divina de cada día. Es con aquel con el que el Espíritu Santo de Dios está tratando. Es aquel que puede honrar y glorificar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, esa es la bendición divina. ¿Qué significa abrir la puerta? Lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que impide que yo abra la puerta? Eso sí es importante. ¿Qué te detiene a abrir la puerta? ¿Qué es lo que en eso debes meditar? ¿Qué es lo que te impide tener comunión con el Espíritu Santo? Si tú fuiste sellado, si Él está allí tocando y hablando, ¿qué es lo que te distrae? ¿Qué es lo que te impide dar un paso adelante? Entonces, en eso debemos meditar. ¿Qué es lo que impide que abras la puerta? Porque el Señor, aunque está dentro, sigue estando afuera, porque no tienes comunión con Él. Es como si no existiera. Entonces, porque si Él está tocando, ¿quién toca? ¿El que de adentro o el de afuera? El de afuera. Entonces, Él es el que está afuera. Entonces, si no le dejamos entrar, si no, entonces, ¿cómo vamos a tener coinonía? ¿Cómo vamos a tener armonía con Él? Dice Santiago capítulo 4, versículo 5. Dice que O pensar que el Espíritu que Él ha hecho por nosotros
Ahí está. Esa es la comunión que Él anhela. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. No lo puedes tratar con indiferencia. Dice, o pensáis que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, dice, la Escritura dice en vano, que nos anhela celosamente. No, Él anhela que te intimar con nosotros, pero no lo puede hacer porque no le abrimos la puerta. No lo quiere hacer porque no quieres verdaderamente cambiar, vivir en la dimensión de gracia. Quieres vivir como siempre, como has vivido hasta hoy. Entonces, este segundo punto alude a la cita base de la enseñanza de hoy. Apocalipsis 3:20-22 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Nosotros debemos buscar a entender este llamado como el llamado de gracia, de justicia. Debemos asumirlo como algo grande y poderoso para la vida de todos y cada uno de nosotros. El llamado que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho este año es constituirnos como torre del reino de luz en nosotros. Y esta torre del reino de luz es el sistema del reino al cual formamos parte y del cual hemos venido hablando en esta noche, en este día. Quiero hablarles verdaderamente de esta torre. No hay mucho que hablar porque nosotros lo que no debemos es malentender. Escuche bien, malentender tiene consecuencias, graves consecuencias. Malentender es no entender o no querer aceptar. Malentender, oye, pero es que yo había malentendido esto, como lo malentendiste. Hay un pasaje en Mateo 16:13, dice que muchos, que les preguntó Jesús que quiénes eran. Voy a parafrasear un poquito. Jesús les preguntó en el versículo 13, Mateo 16:13, ¿quién dice la gente que soy yo? Viniendo Jesús de Betania, le dijo a los discípulos. Y unos dijeron Juan el Bautista, ¿no? Uno dieron Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. O alguno de los otros profetas. Y Jesús le preguntó a ellos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Entonces vemos aquí que la revelación de Cristo solamente la puede hacer Jehová Dios, nuestro Padre. Y felices aquellos que hayamos recibido esta revelación. Amén. Porque dijo, bienaventurado, o sea, feliz tú que has tenido esta revelación. Escuchen bien, ¿será que la misma bendición la tuvieron los que pensaban que era Juan el Bautista? ¿O los que pensaban que eran Elías? ¿O los que creían que era Jeremías o que era alguno de los otros profetas? ¿Tuvieron la misma bendición? ¿Perdón? Entonces ellos malentendieron. No comprendieron a Jesús. No sabían que estaban en la presencia del Hijo de Dios. ¿No? Entonces así está la iglesia también en este tiempo. Y yo soy responsable al decir, hay muchas congregaciones hoy por hoy que no saben verdaderamente quién es Jesús el Cristo. Y esto lo digo responsablemente, y más que responsable lo digo más bien con dolor, ¿no? Porque dice la palabra que en Él está la plenitud de la deidad, y el que tiene a Jesús el Cristo lo tiene todo. Amén. Entonces vemos que muchos hermanos padecen y sufren porque no han conocido verdaderamente que Jesús es el Cristo y que de Él mana nuestra salvación, nuestra justicia, ¿no? Y vemos acá que todo lo que Jesús dijo allí se cumple y se cumplió, ¿no? Entonces, malentender es verdaderamente tener en duda, como muchas congregaciones hoy lo tienen, su salvación. Hay muchos hermanos en algunas religiones que creen que ellos tienen que verdaderamente seguir todavía haciendo cosas para ser salvos. Antes de venir a Cristo no podían ser salvos. Y por la obra de Cristo lo fueron. Pero ahora ellos tienen la necesidad de sostener su salvación. Porque si no la pierden. O sea, tienen que hacer obras para no perder la salvación. Eso es malentender el Evangelio. Así no está escrito. Eso es malentender el Evangelio. Entonces, malentender tiene consecuencias. Malentender tiene consecuencias. Entonces, nosotros tenemos que buscar, corregir esto también. Entonces, por ello debemos andar conforme a hijos de luz. Amén. Y ese es el tercer punto. Andad como hijos de luz. Sobre esto vamos a hablar bastante, no hoy, pero vamos a seguir hablando, porque este tema es inherente a este camino que hemos emprendido. Esto es personalizar el Evangelio, es decir, ya no es el Evangelio
Como dice Romanos 16, 25 y 27, el mismo Pablo lo llegó al momento, el misterio oculto fue revelado y Pablo le llamó mi evangelio. Ese misterio que estuvo oculto ya había sido revelado. Entonces, andar como hijo de luz es entender de dónde procede esa luz. Entonces ya no es el evangelio, sino mi evangelio, ¿no? Tenemos que tener sentido de propiedad para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del cual nosotros hoy formamos parte. Amén. Darle sentido de propiedad, es decir, llamarle y asumirlo como mi evangelio, ¿no? Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, ahí está, ¿verdad? Y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Sí, se escondió desde cuando Dios dijo, desde el Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Allí fue, ni siquiera, ese es el misterio oculto, pero ya revelado, se manifestó Jesús el Cristo, la simiente de la mujer. Luego la Virgen que daría luz y se manifestó en Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, vemos que se manifiesta el Cristo. Luego fue confirmado justamente en Mateo 16, 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por lo tanto ya no es un misterio oculto para nosotros. Jesús el Cristo consumó todo en la cruz y hoy nosotros vivimos bajo esa gracia divina. Amén. Entonces, y esta es la manera de vivir este evangelio, es la manera, vivirlo, es andar como hijos de luz, ¿no? Entonces, requiere de un pequeño esfuerzo para que destructurarnos. No sé qué significa, es que yo decía destructurizarnos, pero no existe, no es así, es destructurarnos. ¿Qué significa? Que yo tenía unas estructuras, que yo vivía de una manera y que el Señor me ha llamado ahora a vivir de otra. Yo vivía en las tinieblas y el Señor me ha llamado a vivir en la luz, ¿no? Y en medio de la luz ahora yo debo desgravar algunas cosas que no tienen valor, pero las que tenemos, pero las tenemos como mías. Es decir, siguen siendo mías. Aún las enfermedades las mantenemos aprisionadas como algo muy apreciado. No, mi dolor de garganta, no, yo padezco de esto, no, tú no padeces de nada, yo sufro de migraña, ¿no? Entonces tienes ese sentido de propiedad aún de las enfermedades, ¿no? Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que despojarnos de ello, tenemos que asumir que Dios cuando nos sanó, nos hizo nuevo. Entonces ya no podemos vivir sostenidos en esa mentira, tenemos que vivir verdaderamente como hijos de luz, amén. Entonces, andar como hijo de luz es algo así como salir de la mente de Henry, que soy yo, ¿no? Salir del Henry y vivir conforme al Hijo de Dios. ¿Ves? Con esa amplitud, ¿no? Para andar con la mente no puedo andar con la gente de Henry, sino con la mente de Cristo. Esto también es la mente banal. Efesios 4:17 nos habla de una mente banal. La mente banal es que todo, Efesios 4:17 nos lo dice, que es el que banaliza. ¿Qué banaliza? Este mensaje. Este mensaje como te alude, lo banalizas, lo ignoras. ¿Sí me entiendes? Porque te está aludiendo, porque te toca, porque te está diciendo que hay cosas que tienes que corregir, te está diciendo que hay cosas que tienes que soltar. Entonces, como tienes que hacerlo, porque la obra que Dios está haciendo por medio del Espíritu te exige, porque te está revelando, ha quitado el velo, y ya tú puedes ver lo que antes no veías. Entonces vienes y lo banalizas. ¿Qué es lo que hacen los gentiles? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andé en la vanidad de su mente, una mente banal, sin valorar nada, banalizan todo, no tienen aprecio por nada ni por nadie, ¿no? Entonces estas cosas las tenemos que entender. Esto alude al misterio de Jesús aquí en la tierra, es decir, justamente vino a quebrantar las tinieblas mediante el establecimiento de la luz. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Quedan 2 puntos aquí. Dice que estar en Cristo, es el que está en Cristo debe de andar como él anduvo. Primera de Juan 2, 6. ¿Cómo anduvo Cristo? En gracia, en justicia, en verdad. Amén. Haciendo obras de justicia, estableciendo el reino,
y manifestando la luz en todos los lugares donde iba. Quebrantaba las tinieblas. Donde él iba había abundancia. Donde él iba había sanidad. Donde él había de todo. Donde él iba se encontraba y llegaba y todo se cumplía conforme a lo que, porque él estaba estableciendo reino. Y la gente lo seguía y la gente veía a un hombre verdaderamente, un hombre de Dios. Yo quiero decirles a todos ustedes que ese mismo espíritu que está en Cristo está en nosotros ahora. Y que de esa manera tiene que ser apreciado también. Debemos a ser apreciados nosotros. Pero para ello tenemos que ser tratados primeramente nosotros, ¿no? Primeramente tenemos que aplicar este evangelio a nosotros. Vivirlo conforme al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primera de Tesalonicenses, esto se lo voy a dejar como para que ustedes lo puedan leer. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 18, nos habla de una vida que Dios le agrada, es decir, la manera que debemos de andar. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 18, dice la vida que a Dios le agrada. O sea, la vida de la manera en que debemos de andar. Amén. Y en conclusión, andar como ángeles, andar como hijos de luz, nos permitirá levantar el sistema del reino de la luz que quebranta el sistema del reino del mundo. Voy a pedir una cita primera de Juan 2:17, 2:15 al 17. Dice, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17. Vamos a ver un poquito el sistema del mundo para que aprendamos a andar en el sistema del reino. ¿Cuál es el que tenemos que quebrantar? Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué más dice? Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, andar como hijos de luz es levantar el sistema del reino de Dios, el reino del cielo, que quebranta el sistema del mundo. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga más, que esta palabra los llene de gracia, de justicia, de amor y de Dios. Amén.